Que Dios le bendiga a todos los que están en esta hora, en este lugar. Hemos venido a la casa del Señor para poder, hermanos, adorar a Dios. Poder bendecir su nombre, poder, hermano, oír su palabra, poder instruirnos en su palabra. Amén. Hechos capítulo 5, verso 4. Si tenemos la lectura decimos amén. Bien, voy a dar lectura entonces a la palabra del Señor en esta hora, la cual dice así: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Bien, ya se ha orado, pueden tomar su asiento. Bendito sea el nombre del Señor. El poder, hermanos, de la palabra del Señor es el tema del cual vamos a tratar en esta noche. Pero sin antes saludar a mi hermana Yané, que por ahí la veo. Dios le bendiga a mi hermana. Después de la prédica le van a dar también la oportunidad para que salude a la iglesia. Amén. Bienvenida a la casa del Señor. Bien, el poder, hermanos, de la palabra. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos relata, hermanos, la historia de la iglesia, cómo nace la iglesia, ahí en el capítulo 2, cuando desciende, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo en el aposento alto en Pentecostés. Cómo se inició la iglesia, cómo fueron los primeros cristianos, cómo comenzó, hermano, a avanzar la iglesia del Señor. Y este libro de los Hechos nos revela el poder del Evangelio de una forma, hermanos, muy extraordinaria. Todo lugar donde se anunciaba el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, era tocado por el poder de Dios. Toda persona, hermanos, que oía el Evangelio era quebrantada por la presencia de Dios. Todos los enfermos a quienes se les anunciaba el Evangelio eran sanados por el poder de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Eran tiempos, hermanos, en donde predicar, en donde el oír el Evangelio, hermanos, se convertía en una ocasión ordinaria, en un evento extraordinario que reunía, amados hermanos, a multitudes de personas que venían con esperanza, personas que venían, hermanos, necesitando que el toque divino, que el poder de Dios pudiese llegar a sus vidas, pudiese llegar a sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Pero así como habían personas con esperanza, había más que uno y otro curioso que venía a ver qué es lo que iba a pasar. Y la gente, hermano, ahí se convertía a Dios. Los enfermos se sanaban. ¿Cuántos dicen amén? Los espíritus demoníacos eran expulsados de los cuerpos. Y la iglesia, hermanos, primitiva, la iglesia de aquel tiempo causaba un impacto tremendo en donde quiera que se paraba a anunciar el Evangelio. Bendito sea su nombre. ¿Cómo podía, hermano, el anuncio del mensaje de un Jesús crucificado transformar de manera tan notable la vida de aquellos que le atendían? ¿Cómo el anuncio, hermanos? El anuncio de un Jesús que había sido crucificado, que había sido, hermanos, clavado en una cruz, pero que también había resucitado al tercer día por el poder del Padre, por el poder del Espíritu Santo.
¿Cómo podía causar un impacto tremendo? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No había duda. ¿Sabe por qué? Porque no era un mensaje vacío. No era un mensaje, hermano, sin un efecto. No era un mensaje, hermano, cualquiera. Jesús había resucitado y habían pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. Y el poder del Padre que resucitó a Jesucristo era el mismo poder que estaba saturando a la gente, que estaba bendiciendo, que estaba sanando, que estaba dando vida al anuncio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive, iglesia. Ellos no anunciaban a un hombre muerto, sino que anunciaban a alguien que había resucitado de la muerte por el poder del Padre. Y al oír el Evangelio, las personas que oían el Evangelio tenían un encuentro con aquel Cristo resucitado. Tenían un encuentro con aquel que había dado la vida por todos y por cada uno de nosotros. Y el oír el Evangelio era un encuentro, hermano, no cualquier encuentro, porque era un encuentro que transformaba, era un encuentro, hermano, que cambiaba, era un encuentro, hermano, que daba vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y en pecado, porque el Cristo de la vida venía y entraba en ellos y le daba vida eterna. Y yo me pregunto, ¿cómo hicieron esos cristianos? ¿Cómo hicieron los primeros cristianos para anunciar el Evangelio con tal vehemencia? Para anunciar el Evangelio con tanta pasión, con tanta entrega, con tanta eficacia. ¿Cómo hicieron ellos, hermanos, sin la comodidad que hoy tenemos? ¿Cómo lo hicieron sin la tecnología que hoy nosotros tenemos? ¿Cómo lo hicieron sin los avances que nosotros hoy tenemos? Pero hoy nosotros, hermano, con todas estas cosas, ponemos muchos pretextos para anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto realmente aman a Dios? Y yo lo veo de esta manera, hermano. El libro de los Hechos nos introduce con dos grandes acontecimientos. Primero, como decía al principio, el establecimiento de la iglesia. Y segundo, una vez que la iglesia, hermano, es establecida, la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos capítulo 1 y 2. Así que encontramos, hermano, que esta iglesia, estos creyentes, estos cristianos, eran cristianos saturados del Espíritu Santo. Los primeros cristianos resplandecían con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versículo 4, la palabra dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron todos llenos, comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas. O sea, ellos comenzaron a vivir en el poder del Evangelio. ¿Y cuánto de lo que hoy estamos aquí estamos realmente viviendo en el poder del Evangelio? El vivir en el poder del Evangelio requiere consagración total. Si no quieres fracasar, hermanos, tienes que consagrarte a Cristo. Amén. El precio es bastante alto y requiere voluntad completamente rendida al señorío de Cristo. El que quiere vivir en el Evangelio, el que quiere vivir en el poder del Evangelio, tiene que tener una vida rendida al señorío de Cristo. Así lo hacían los primeros cristianos. Y el fracaso actual de mucha iglesia, el fracaso de muchos creyentes hoy, hermano, es su falta de rendición a Dios. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Y escúcheme esto, cuando no hay rendición, no hay obediencia. Cuando no hay rendición, no hay obediencia. Y por lo tanto, cada quien hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios.
Porque seguramente, hermano, saldrán de su espacio, saldrán de su lugar de confort, saldrán, hermano, de su seguridad. Y podemos, hermano, afirmar que los primeros cristianos tuvieron éxito. ¿Por qué tuvieron éxito? Porque ellos rindieron su vida a Cristo. Amén. Los primeros cristianos rindieron su vida a Dios, obedecieron al Espíritu Santo, dejaron que el Espíritu Santo los llenara, dejaron que el Espíritu Santo los capacitara para hacer la voluntad del Padre, y estaban dispuestos a pagar el precio de ser testigos fieles de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a ser testigos de Cristo? ¿Cuántos realmente están dispuestos a rendir su vida a Cristo? Porque el rendir tu vida a Cristo significa plena obediencia a Él. ¿Cuántos están dispuestos a obedecerle? No, es que a mí todavía me gusta más la carne, me gustan cosas de esta vida, cosas del mundo. Y hay muchos que no rinden su vida a Cristo porque no quieren dejar lo que a la carne le gusta. Hay muchos que no rinden su vida a Cristo porque no quieren abandonar lo que el mundo les ofrece. El rendir tu vida a Cristo significa tomar la cruz y seguir a Jesús. Ninguno, dice la palabra, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El joven rico, conocemos la historia, ¿no es cierto? Un joven que quería seguir a Jesús. Él le dijo que había guardado los mandamientos, de que, ¿no es cierto?, daba limosna y hacía todas aquellas cosas. Pero Jesús le dijo: bueno, te falta solamente algo. Muy bien todo lo que tú haces, pero ahora anda, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Pero el joven rico se fue triste a causa, dice la Biblia, de las muchas riquezas. Jesucristo no quería que él quedase pobre. Él estaba probando la intención de su corazón, estaba probando la obediencia de este joven, y él quiso amar más su riqueza, más sus posesiones, que poder pagar el precio de seguir a Cristo. Entonces hoy en día hay muchos que no quieren rendir su vida a Cristo porque no quieren dejar las cosas de esta tierra, no quieren dejar el confort que le ofrece el mundo. Pero hermanos, si un día tú y yo queremos llegar a la eternidad, tenemos que dejar el confort del mundo y tenemos que rendirnos plenamente a Cristo. Y poder decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo se rindió a Cristo al extremo que él pudo decir estas palabras de que él ya no vivía él por sí mismo. O sea, ya no hacía su voluntad, ahora estaba la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuánto aman a Dios, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Porque es importante que podamos rendir nuestra vida al señorío de Cristo, el poder obedecer a Dios, dejar que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos capacite para hacer la voluntad de Dios y estar dispuestos a pagar el precio. Pero hoy muchos están secos, están vacíos, vienen a la iglesia y no tienen vida eterna, no tienen una vida espiritual. ¿Por qué? Porque no han rendido su vida a Cristo. No están obedeciendo a Dios. No están dejando que el Espíritu Santo los llene, que el Espíritu Santo los guíe. La palabra testigos en su raíz griega significa mártir, alguien que es perseguido. En cierto sentido podemos afirmar que ellos, los primeros cristianos, no darían, hermanos, ellos entregarían toda su vida por Cristo. Encontramos, hermano, el primer mártir de la historia cristiana, a un joven llamado Esteban, que fue muerto, hermanos, a piedradas. Pero sin embargo, mientras, hermano, su vida estaba allí expuesta a las piedras, dice que su boca salían cánticos de alabanzas. Y él dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre.
A ese nivel era la vida de los primeros cristianos. Eran mártires, eran perseguidos, eran aquellos que podían, hermanos, rendir su vida y dar su vida a Cristo. Se habían entregado completamente a Jesús. Y el apóstol Pablo lo dice categóricamente en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dijo él, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podemos decir nosotros las mismas palabras? ¿Podemos decir como Pablo y afirmar, decir, ya no vivo yo? ¿Podemos afirmar de que Cristo realmente vive en nosotros? ¿Podemos decir, como dijo Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? Es difícil poder decir que ya no vivimos nosotros. A veces pasa una mosca volando por al lado y nos enojamos. O pasó el perro por al lado, una patada al perro. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Qué declaración, hermano, tan importante. Si nos preguntáramos, ¿estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo? Primero tendríamos que responder a esto: ¿he entregado mi vida a Jesús? ¿He entregado mi vida a Jesús? Si no estamos seguros de nuestra respuesta a esta pregunta, no podríamos dar nuestra vida por Jesús, ni vivir en el poder del Evangelio. Vivir en el poder del Evangelio suena muy bien, suena muy bonito. Pero si yo pregunto en esta hora, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos vivir en el poder del Evangelio? 3. ¿Qué pasó con los demás? ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente queremos vivir en el poder del Evangelio? Usted ya sabe cuál es el costo para eso. Y hago otra pregunta: ¿está dispuesto a pagar realmente ese costo? Primero preguntamos si queremos vivir vivir en el poder del Evangelio. Hay un costo que pagar. Pero ¿estamos realmente dispuestos a pagar el costo para vivir en el poder del Evangelio? Tal vez nos emocionamos hasta las lágrimas al pensar en el servicio a Dios, pero ¿realmente estamos dispuestos a hacer su voluntad y no nuestra voluntad? ¿Creen ustedes que estas son preguntas difíciles de contestar? Para algunos tal vez sí lo es. Pero yo les sugiero algo en esta hora. Primero póngase a platicar con Dios, que Él le conoce mejor que usted mismo se conoce a sí mismo. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Cuánto alaban el nombre de nuestro Dios? La palabra nos dice que ellos, hermanos, estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice que cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Jesús le había dado la promesa, hermano, del Padre. Hechos capítulo 1, verso 8. Él le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué manera de manifestarse el poder de Dios en el hombre. Dice la Biblia que Pedro estaba tan lleno del poder del Espíritu, estaba, hermano, tan lleno del poder de lo alto, que con su sombra sanaba a las personas. Hechos capítulo 5, verso 12 en adelante, dice que muchas señales y maravillas
por la mano de los apóstoles se hacían muchos prodigios y señales. Y esta promesa no solo fue para los apóstoles, hermanos, ni solamente para algunos pastores o líderes de aquel tiempo. Esta promesa era y sigue y siendo, hermanos, sigue vigente para toda la iglesia, para todo aquel que quiera predicar el evangelio, para todo el pueblo de Dios que quiera ser testigo de Jesucristo, para todo aquello que reconozca la necesidad de alcanzar al mundo entero para Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No importa cuánta tecnología podamos tener, no importa cuán cómodo podamos, hermanos, sentirnos para poder ir a predicar el evangelio. Lo importante es poder hacer la voluntad de Dios, de poder llevar esta palabra, de poder predicar el evangelio. El tiempo es corto, hermano, vivimos tiempo agregado. En cualquier momento los cielos se abren, suena la trompeta y el Hijo del Hombre desciende para venir a buscar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Pero Dios necesita un pueblo, hermano, que esté ferviente en oración, un pueblo que le ame, un pueblo que le busque, un pueblo que anuncie su palabra. ¿Cuánto estamos anunciando la palabra? ¿Cuánto estamos llevando el evangelio? ¿Cuánto estamos predicando al vecino? ¿Cuánto le estamos predicando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo? ¿Estamos llevando el evangelio? No necesita que se dé un anuncio para salir a predicar un día X. Tú y yo tenemos la responsabilidad de quien se nos ponga por al frente, de decirle de que hay un Dios que le ama, de que hay un Cristo que un día vino para dar su vida y para dar una vida eterna, que hay un Dios que le ama y que hay un cielo eterno que le está esperando. No podemos callar, dijeron ellos, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Ellos testificaban con vehemencia, ellos hablaban con autoridad, ellos hablaban, hermanos, llenos del poder de lo alto. Pedro se para delante de todo aquello que habían, hermano, acusado a Jesús y le dijo: ustedes que mataron al Hijo de Dios, ustedes que mataron al justo. Lo increpó, lo apuntó con el dedo y comenzó a hablarle de Jesús. No tenían miedo, hermano, a la muerte. No tenían miedo, hermano, a ser golpeados. No tenían miedo a hablar de Cristo. Hoy, hermanos, ese evangelio que fue entregado por los apóstoles también es entregado hoy por nosotros. Con esa vehemencia, con esa autoridad, con ese mismo poder. Hoy la iglesia tiene que levantarse, tiene que proclamar de que Cristo vive. Bendito sea el Señor. Cristo vive. ¿Cristo está viviendo en usted? ¿Cristo realmente vive en usted? Hermano, Jesús edificó una iglesia, pero no una iglesia cualquiera, sino que fue una iglesia, hermano, empoderada del Espíritu Santo. Hoy la iglesia actualmente no es la sombra de la iglesia primitiva. Necesitamos volver, hermano, al tiempo aquel. ¿Cómo podemos volver? Buscando a Dios de corazón, orando, doblando nuestra rodilla, humillándonos, hermanos, buscando al Señor con todas nuestras fuerzas, sometiéndonos a su voluntad, obedeciéndole a Él en todo, dejando de que Él sea el dueño, el Señor de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia verdadera siempre predicará el evangelio, porque los creyentes verdaderos que se componen siempre están anhelando, buscando y llenándose de la presencia del Espíritu Santo de Dios.
Hoy la mayoría de la iglesia están llenas, hermano, de teatro, están llenas de mimos, están llenos de danzarines, están llenos, hermano, de muchos eventos y de muchos programas. Pero no hay quien lleve a la iglesia a la humillación. No hay quien lleve a la iglesia, hermano, a buscar el rostro de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A los eventos se llenan. Bendito, pero invite usted a la iglesia a orar. Invite usted a la iglesia a un culto de oración. Siempre son los mismos, 2 o 3, y los demás desaparecen. Porque muchos corren, hermano, buscando eventos, pero no todos corren a buscar la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude en esta hora. Ante todo, en esos cristianos había obediencia a Dios. Ellos se anteponían ante todas las cosas. Dejaban, hermano, todo de lado por servir a Jesús. Bien podrían estar preocupados, hermano, por la oposición que les estaba sobreviniendo. ¿Cómo podían, hermano, enfrentarla? Podrían, hermano, tal vez poner excusas que nadie querría oír el evangelio, porque muchos eran duros de corazón. Podrían haber pensado: si a Jesús no le hicieron caso, menos a nosotros. Si Él no pudo, ¿qué vamos a poder nosotros? Pero no encontramos ningún pasaje en la Escritura que los creyentes de la iglesia primitiva, hermanos, titubearon, hermanos, fracasaron en su intento, o hermanos, o rechazaron todo. Por el contrario, encontramos de que ellos fueron hombres y mujeres valientes que llevaron adelante el mensaje de la cruz. Ellos no titubearon, ellos no dudaron, ellos alzaron la voz. Ellos alzaron la voz. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos alzando la voz del evangelio? Para los primeros cristianos, obedecer a Dios no era una opción. Para los primeros cristianos, obedecer a Dios era su prioridad. Obedecer a Cristo no es opción. Obedecer a Cristo es una prioridad de nosotros. No hay tiempo para decidir si obedecemos o no a Dios. La prioridad de todo hijo de Dios, de todo creyente, desde un principio es obedecer a Dios. Pedro, hermanos, y los apóstoles nos impresionan con su respuesta ante el Sanedrín. Hechos capítulo 5, versículo 29. Ellos le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eran creyentes que estaban dispuestos a pagar el precio por ser testigos de Jesucristo. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por ser testigos de Cristo? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? ¿Está pagando el precio? Si usted quiere irse con Cristo, ¿está obedeciendo a Dios? A veces cantamos acá y decimos: me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Pero nuestra prioridad a veces no es obedecer a Dios. Los que se van con Cristo, su prioridad es la obediencia. Los que se van con Cristo entienden lo que es pagar un precio. Jesucristo viene pronto, hermanos. Y Él no viene por una iglesia cualquiera. Él no viene por una iglesia tibia. Él no viene por cristianos titubeantes. Él no viene por cristianos mediocres. Él viene por cristianos consagrados, por cristianos rendidos a su voluntad, por cristianos obedientes a su palabra, por cristianos, hermanos, que han entendido lo que es pagar un precio por seguir a Cristo. Esos se van a ir con Cristo. Pero los que no están haciendo la voluntad de Dios, los que no están obedeciendo, los que no están rindiendo su vida a Cristo, no espere, hermano, irse con Cristo, porque no va a llegar ni siquiera al cielo de este techo, de esta casa de oración. Pero no se ponga triste, sino que conténtese en esta noche, porque Dios le ama. Amén. Y si Dios nos está hablando de esta manera, es porque Él nos ama. Y Él quiere que enderecemos nuestro caminar.
Él quiere que vivamos en su voluntad, porque dice la Escritura que Él no quiere que nadie se pierda. Nadie. Él quiere que podamos, hermanos, todo un día volar a la presencia del Señor. Pero para eso Dios nos dice en esta noche: yo quiero que tú seas como la iglesia que yo edifiqué en el Pentecostés. Yo quiero que tú seas obediente. Yo quiero que tú seas, aleluya, obediente a mi palabra, de que tu voluntad esté puesta a mi voluntad. Ese es el cristiano que Dios viene a buscar. Ese es el Hijo de Dios que Él viene a buscar. Ese es el creyente que Dios viene a buscar. No un creyente frío, no un creyente titubeante, sino un creyente valiente. Un creyente que se levanta y que puede alzar su voz y predicar el Evangelio, porque ha sabido lo que realmente significa pagar el precio por seguir a Cristo. Hay una alabanza que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. He decidido seguir a Cristo. ¿Sabe usted cuándo se compuso esa canción? Cuando estaban matando a un indiecito de una aldea que se convirtió con su familia a Cristo. Los pusieron al frente y le dijeron: reniega de esa fe, reniega en lo que has creído. Pero él comenzó a cantar y dijo: he decidido seguir a Cristo. Vamos a matar a tus hijos si no reniega de Jesús. Y él dijo: he decidido seguir a Cristo. Vamos a matar a todos tus hijos, pero él lo abrazó y le dijo: hijo, sean fieles a Jesús y nos veremos en la eternidad. Y comenzó a cantar y dijo: la cruz delante, el mundo atrás. ¿Sabe cómo termina la historia? Ese indiecito fue muerto, pero por la fe de ese hombre que mantuvo su fe, hermano, firme, posteriormente toda la aldea, incluido el jefe de la aldea, se convirtieron a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Que tú y yo hoy podamos ser fieles a Cristo, no importando la circunstancia, no importando el problema, no importando lo que podamos pasar, no importando quién se levante en nuestra vida, en nuestra contra, no importando nada de eso, podamos decir: yo he decidido seguir a Cristo. Podamos decir: la cruz delante, el mundo atrás. Y podamos amar a Dios de todo corazón. Y podamos entregar nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y podamos, hermano, obedecerle a Él para poder pagar el precio y entrar un día a la eternidad con Jesús. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Que Dios nos bendiga en esta noche. La importancia de seguir a Cristo. La importancia de obedecer al Señor. El poder de la palabra transforma vida y cambia corazones. Lo que no puede hacer el hombre, lo que no puede hacer la ciencia, lo que no puede hacer el círculo social, lo puede hacer el poder de la palabra. Así como aquel tiempo enfermos eran sanados, endemoniados eran liberados, ese mismo poder continúa hoy vigente en la iglesia del Señor. Dios quiere moverse a través de su vida, quiere moverse a través de usted y de mí. Dios quiere hacer grandes cosas, pero para eso tenemos que rendirnos a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora, Dios del cielo, por esta palabra que has traído a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, en la cual nos has enseñado de la importancia, Señor, del obedecer, la importancia de doblegar nuestra voluntad, la importancia de pagar el precio para poder vivir, Señor, en el poder del Evangelio. Si queremos realmente vivir en este poder del Evangelio, necesitamos, Señor, pagar ese precio. Necesitamos rendir nuestra vida a ti.
Hoy, Señor, presentamos delante de ti todas las áreas de nuestra vida. Áreas en que en muchos todavía, Señor, reina el mundo, sus deleites y sus placeres. Y que de esta forma nunca podremos vivir en el poder del Evangelio. Señor, rendimos nuestra vida a ti, rendimos nuestra voluntad, rendimos, Señor, nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra vida, Señor, a tu servicio. Queremos, Señor, vivir en el poder del Evangelio como vivió la iglesia primera. Queremos ser esa iglesia. Queremos, Padre mío, ser esa iglesia, Señor, llena del poder de lo alto. Queremos ser esa iglesia, Señor, donde, Padre, aún la sombra de Pedro pasaba por los enfermos y recibían sanidad. Queremos ser esa iglesia